Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Soy Carla del Faro Odi y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Historias en Clave, un podcast en donde podremos conocer la vida a través de las notas. Y bueno, hoy tenemos un episodio muy especial con un invitado que ha dejado huella en la música contemporánea y la educación musical en México. Su carrera abarca desde la creación de composiciones sonoras innovadoras hasta su labor en la formación de nuevas generaciones de músicos. Ha trabajado con destacados músicos y participado en importantes festivales de guitarra. Gustavo Servín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Que es un gusto saludarlos a todos quienes están viendo por acá. Es un gusto saludarte a ti y estoy sumamente contento de tener un tiempecito para platicar con ustedes, conocernos y sobre todo compartir esto que nos mueve tanto a todos, ¿no? Claro, ¿no? Y te agradezco muchísimo el esfuerzo, sé que estás ocupadísimo, por eso, bueno, les platico a todos, entramos un poquitito antes para darle la oportunidad al maestro de seguir haciendo sus actividades y bueno, eso se agradece muchísimo por lo mismo que estés aquí, porque bueno, sé que hay mucho que hacer. Pero bueno, quisiera yo comenzar preguntándote, y me parece muy importante para todos los que no te conocen, ¿cómo te presentarías tú? Órale, bueno, pues mi nombre es Gustavo Servín. Eh, Desde mi actividad musical, pues soy intérprete, soy guitarrista, soy compositor y soy profesor también. De este lado del profesorado, siempre me importa mucho decir que actualmente soy profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero también soy docente de iniciación en guitarra en el Instituto Cultural de Aguascalientes. A veces parece que soy hidrocálido, pero soy de Veracruz. Entonces, esa Arriba quizás es una Veracruz. buena, sí, esa es quizás una buena presentación. Excelente. Y oye, Gustavo, ¿y tu infancia cómo fue? Uy, pues yo creo que fue muy estándar, es decir, fui yo muy, un poquito callejero. También fui un poquito solitario porque, híjole, estoy tremendamente influenciado por la televisión, debo decirlo. Pues me la pasaba viendo mucha tele, entonces me gustan mucho las películas, eso es mucho, mucho, muy notorio desde muy chiquito. Y la música también me gusta desde chiquito, me gustaba imitar sonidos, quizá a veces por eso estaba yo solito jugando a imitar sonidos. Y bueno, en general creo que fue una infancia como muy normal en ese sentido, muy callejera, o sea, muy de estar con los amigos en la cuadra y que me chiflaran para ver en dónde estaba para cuando ya era la hora de meterme. Ok, ¿vienes de familia de músicos o fuiste el primero? Pues desde mi familia nuclear, así y como desde los hilos directos, no hay ningún músico. A mi mamá le gusta mucho cantar y es muy buena, aunque ella luego dice que no. Y como que digamos que tengo esa manía musical como de cantar, pero no tenemos familia de músicos. Tengo una tía, pero que es un pariente un poco más lejano, y es un poco más grande que yo, que la conocí hace no mucho, y de hecho la conocí aquí en Aguascalientes, que ella egresó de la misma universidad que yo. Pero hasta antes de eso no tenía ni idea y no había nadie como más que fuera músico. Estás inaugurando, qué bonito. Sí, Ok, y bueno, ¿recuerdas qué te inspiró a tomar la guitarra? sí, sí, y lo recuerdo muy bien. Eh, Hablando de estos momentos como de estar en solitario, pues yo me gustaba mucho jugar en el patio solito. Y algunas casas, sí hacia el lado, pero de las casas de enfrente estaba un vecino, don Rafa, papá de un amigo de Ángel, que ellos vivían ahí en la misma cuadra. Y don Rafa se salía a su techo con su sillita y una guitarra y empezaba a tocar. Tocaba de todo. No tengo exactamente conciencia de qué música estaba haciendo, porque no conocía mucha música en ese entonces, pero digamos que haciendo un poco memoria de lo que recuerdo de sus manos, de lo que recuerdo de la técnica y de lo que he platicado con su hijo unos años atrás. Don Rafa sí le hacía un poco a todo. Le hacía un poco al clásico, le hacía un poco al flamenco, le hacía un poco al popular. Entonces, pues yo lo tenía, digamos, como en una diagonal hacia arriba a la vista y era muy atractivo verlo, o sea, como de, bueno, ¿y qué está haciendo? ¿Y por qué suena tan padre? ¿Y por qué nadie le está haciendo caso, no? Entonces, la imagen de Don Rafa la tengo como muy grabada. Nunca le pedí clases, no sé, también sido como muy penoso, pero yo sabía que él estaba haciendo eso, que a mí me gustaba y que quería yo hacer lo mismo.
Don Rafa ya falleció hace ya varios años, pero me da mucho gusto saber que él sí supo que me dedico a la música, y que él tiene un poco la culpa. Entonces, eso Qué es un poco la historia. bonito. ¿Eso Sí, fue sí. en Veracruz, Puerto? En Veracruz, Puerto, sí. ¡Ay, qué maravilla! Oye, ¿y ya tu proceso formativo empezó ahí en el puerto? Sí, yo comencé en el Centro Cultural Atarazanas, ahí al lado de Bachilleres, con un maestro que lamento decir, no me acuerdo de su nombre, porque estaba yo muy chico y uno no pone atención en esas cosas a veces. Pero recuerdo perfectamente su cara y todo lo que hacíamos. Ahí empecé como mis primeras clases, aprendiendo acordes, aprendiendo a cantar boleros y toda la cosa. Y después hice mi formación en la Escuela Libre de Música, al ladito, del IBEC, ahora SUCBER. Y ahí hice, bueno, un propedéutico y después hice la carrera técnica de 4 años que tienen, que ofrecen en música, bueno, en educación artística, en realidad. Y ya después me vine para acá a Aguascalientes. Ok, y de ese proceso que tuviste de formación, ¿algún maestro que recuerdes que te marcara de manera especial? Sí, pues primero que nada, este maestro que les digo que a veces es contradictorio decir, bueno, no me acuerdo de su nombre, pero sin duda tengo como bien, bien marcado como la historia con ese maestro. De manera paralela, pues en la secundaria también estoy muy marcado por la maestra Nancy, que fue nuestra maestra de música, maestra de artes, que curioso, ella también egresó de esa escuela, de la escuela libre, porque ella me alentó mucho a meterme a la rondalla de la secundaria, entonces ese fue como un momento muy particular. Además fue un momento en el que descubrí que me gustaba dar clases, porque para cuando estaba en tercer año, yo ya ayudaba a los que venían entrando a la rondalla y como que los iba yo encaminando. Entonces la maestra Nancy es muy importante. Yo creo que ay, de pronto luego como por pensar en ellos se me va un poco la onda. Sí, pero yo sí me atrevería a decir que todos los maestros de la escuela libre tuvieron algo que ver. O sea, por mucho o poco, todos, todos, todos han tenido un impacto muy certero en la manera en la que yo trabajo. ¿Y siempre fue la guitarra? ¿Nunca quisiste explorar algún otro instrumento? Pues mira, sí, si contamos que yo pienso que la guitarra eléctrica es un instrumento completamente diferente, sí, estuve Ok, muy interesado en ella, pero después la música clásica me atrapó bastante. claro. Pero siempre fue la guitarra, siempre, siempre, siempre. Ahora me encuentro de pronto envuelto con el piano a la hora de trabajar en clase y esto, pero mm, es más una herramienta, ¿no? que otra cosa. Entonces, no, la guitarra siempre ha sido ese instrumento. Claro. ¿Y cómo llegas de Veracruz a Aguascalientes? Ese siempre es una historia chistosa. Pues cuando yo estaba terminando el técnico en educación y al mismo tiempo hice una carrera, otra, no tenía nada que ver con la música. Y yo estaba como buscando lugares donde fuera una buena idea estudiar. Yo no tenía mucha noción de lo que ahora hacemos, que es buscar dónde estudiar, cuál es la mejor escuela, quiénes son los maestros. Yo pensé, donde sea, voy a hacer mi licenciatura en música, no importa, ¿no? Entonces, ya sea Jalapa, ya sea Ciudad de México, Puebla, Aguascalientes, ¿no? Son cosas que había considerado. Y era un poco más por una razón como estratégica, ¿no? Es decir, ¿dónde me era más fácil vivir? Donde también pensé muy temprano dónde era más fácil crecer o competir, ¿no? Entonces dije, bueno, donde hay mucho, tal vez hay poco espacio para competir. Y donde hay poco, puede ser riesgoso porque a lo mejor no hay mucho crecimiento también, o puede ser un terreno fértil. Y bueno, en Aguascalientes tenía yo a alguien con el que tenía una relación y dije, pues se me hizo buena idea, ¿no? Se me hizo buena idea mudarme. Estaba yo muy chiquillo, este, y me fui, bueno, me vine para acá a estudiar la licenciatura. ¿Y ahí estudiaste con los maestros Carlos Ávila y Eduardo Garrido? Con el maestro Eduardo Garrido lo conocí más bien en Puebla y en redes sociales y después interactuamos en clases magistrales, sí. Pero Carlos Ávila fue mi maestro de guitarra toda la carrera aquí en la licenciatura. Ok. ¿Y qué es lo que más recuerdas de tu aprendizaje con ambos, con el maestro Carlos y con el maestro Eduardo? Pues
Eduardo tuvo un impacto, por ejemplo, muy importante en alimentar este gusto por el repertorio del siglo XX. Eso es una cosa que a mí que le agradezco mucho. Y con el maestro Carlos, creo que una de las cosas que más tengo presentes es la idea de ser lo más minucioso posible. Es decir, no somos perfectos, no somos quizá virtuosos, pero en la minuciosidad del estudio, ahí es donde yo encuentro el disfrute, ¿no? Y a veces pasábamos hablando media hora del puro título de la pieza, ¿no? Y era así como de, bueno, hay algo que decir al respecto, por algo se llama como se llama. A veces tocábamos poco porque había un pasaje que había que tener como muy, muy, muy bien cuidado. Creo que este tipo de cosas dejaron como mucha huella en mí al momento de estudiar, al momento de componer, al momento de pensar incluso en la música, ¿no? De pensar en los porqués y en las posibles propuestas. Proponer siempre es una cosa que me ha inculcado mucho Carlos y que trato de hacer a la fecha. ¿Sigues teniendo contacto con él? Sí, claro, pues ahora somos compañeros de trabajo y en realidad somos también muy amigos, compartimos muchas cosas, incluso nuestros bebés se llevan poco tiempo, ¿no? Entonces, pues tenemos mucho de qué hablar en muchos Ay, qué casos ahora. hermoso, qué hermoso, Sí. qué hermoso. Y bueno, a través de todo esto que nos has platicado, nos hemos dado cuenta, digo, desde pequeño has tenido diferentes influencias, ¿no? Sí. Flamenco, bueno, supongo que también con la guitarra eléctrica, el rock, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado estas influencias musicales a lo largo del tiempo en tu carrera, en tu forma de enseñar, en tu forma de interpretar? Pues creo que después de unos años de estar estudiando, me di cuenta que para hacer música de manera muy cercana, quería yo acercarme lo más posible a la música del presente. Esa es como la primera cosa. Cuando nosotros estudiamos historia de la música, pues sabemos muy bien que los grandes maestros y maestras de antaño vivían la música que hacían en ese momento. Es decir, en algunos siglos se interpretaba algo de música antigua, sí, pero la gran práctica en realidad era, hacemos la música que fulano escribió allá, o la que yo escribí, de hecho, la voy a dirigir, la voy a tocar, la voy a presentar. Todo el tiempo estamos en esta, o estuvimos en la historia de la música, en este aire de tocar la música que se hacía en el momento. Y yo no sé en qué momento cambió. Entonces, ahora de pronto tenemos programas sumamente históricos, ¿no? Y está muy bien, pero yo sentí como esta idea de irme hacia el tratar de mapear la manera que yo pudiera la música que se hace ahora, la música que se hace en la guitarra y especialmente la música que se hace en México. Entonces, como que llevo unos años en esa línea, creo que los maestros tuvieron mucho que ver en eso, sobre todo el maestro Carlos. Y es un poco como ese deber que yo siento y que he continuado haciendo. Trato de mantenerme abierto a todo tipo de música que se escriba en esta época. A veces me escriben piezas sumamente tonales, muy bonitas, y otras sumamente ruidosas, ¿no? Que no tienen un solo sonido simple, son puros sonidos complejos, son artefactos con los que tengo que interactuar con la guitarra y son sumamente divertidos. Entonces, creo que esa es la manera en la que ha evolucionado hasta ahora. De vez en cuando tengo este deseo por regresar a los repertorios que me significan mucho, aunque no sean de estos, ¿no? Entonces, de pronto me hago unos programas barrocos, de pronto unos clásicos, de pronto unos del siglo XX, pero tonales, bonitos, muy expresivos. Entonces, a veces regreso a esto, siempre me mantengo en esa circunstancia. Creo que esa es la manera en la que ha evolucionado. Ha evolucionado en una sensación de que yo digo que es como un deber, ¿no? Para mí es como un deber trazar esta música en la medida de mis propias posibilidades, la música que está viva ahorita, ¿no? Y es la que integra las nuevas tecnologías, ¿verdad? En muchos casos sí, hay repertorios con electrónica o incluso repertorios como interdisciplina, eso está muy loco. Ahora tenemos una pieza que nos ha escrito el compositor de Ciudad de México, Ismael Morales. eh, es una obra para guitarra, actriz y electrónica. Ok. Entonces es un repertorio sumamente singular. Eh,
Mónica Boeta y yo hicimos este dúo como de actriz, performance y guitarra, pensando en que se hiciera un repertorio de cámara para esa dotación. Y entonces Ismael fue el primero que se quiso aventar con nosotros. Tenemos el guión para la actriz, pero también está la partitura para los dos y además una electrónica bien interesante y bien propositiva y con unos diálogos muy bonitos que espero pronto les pueda compartir. Excelente, que aprovecho, aquí están las redes del maestro para que ustedes puedan Gracias. explorar y hay que darse al ratito, las volvemos a compartir para que pues podamos seguir este trabajo que estás haciendo, que se me hace increíble. Sí, habíamos oído a lo largo de las entrevistas que he estado haciendo trabajo interdisciplinar, pero es la Sí. primera vez que escucho algo así. Sí, Qué emocionante, me gusta mucho. Excelente, pues ojalá pronto lo compartas, ¿eh? sí, sí. Eso va a ser importante. Ok, bueno, a ver, me voy a seguir con esta parte de tu composición y la Ujú. creación sonora. Eh, ya nos mencionaste esta pasión que tienes por la música nueva. ¿Qué es lo que te atrae específicamente? Digo, yo sé que no nada más va a ser una sola cosa, ¿no? Pero ¿qué te atrae a la composición contemporánea, ya como compositor? Pues mira, siempre fui un muy mal guitarrista eléctrico. Entonces, siempre, no me sentía yo muy atraído a sacar como muchos covers, que es como lo que normalmente hacemos, ¿no? Sacamos canciones. A veces los guitarristas nada más sacan el intro de las canciones, ya no vuelven a tocar la pieza completa, ¿no? O dicen, no, el solo no, está muy difícil. Entonces, sí hacía yo esto, por supuesto, pero lo que más me gustaba de la guitarra eléctrica, y porque empezó ahí, era poner la caja de ritmos que las pedaleras traen a veces incluidas y ponerme a improvisar. Entonces, ya sea puros acordes o un disque solito, a veces con amigos, a veces solo. Entonces, siempre fui muy malo para querer sacar música, querer sacar covers. Y siempre fui más interesado en querer improvisar. Entonces, cuando ya me dejé seducir, digamos, por la composición, en general, por la composición, digo, decimos contemporánea porque estamos vivos, ¿no? Eh, Sí. fue, fue esta posibilidad de improvisar en un instrumento del cual disfrutaba yo mucho la resonancia. He ido cambiando porque me gusta mucho el sonido de la madera, entonces me Ok, gusta mucho el sonido acústico, entonces eh, no lo sé, o sea, me volví más bien como muy adepto a improvisar, a estar jugando con el instrumento todo el tiempo. Es una práctica que todavía hago antes de componer. Me pongo a jugar con los instrumentos o a probar posibilidades y después escribo. Entonces, más bien fue el paso de decir, bueno, oye, pues, ¿sabes qué? Esto me quedó bien, lo voy a escribir, lo voy a poner en papel, a ver qué tal. Los primeros intentos, pues hubo que hacerlos con cuidado. Algunas cosas incluso las he seguido actualizando con el paso del tiempo porque me doy cuenta que no tenían como tanta forma. Y creo que tuvo mucho que ver esta posibilidad o esta naturalidad de improvisar. Lo otro fue que justamente, regresando a lo que me preguntaba sobre los maestros, en la Escuela Libre de Música me acuerdo muy bien que el maestro David Esteves, eh, un día en una clase de apreciación musical nos puso el Treno para las Víctimas de Hiroshima de Penderecki y yo dije, ¿qué? O sea, de verdad fue así como, no traumático, pero sí fue impactante, ¿no? Entonces dije, ¿qué son esos sonidos? La conocemos, es una obra muy tocada, muy popular y para mí eso fue una locura. Entonces, esa también es una música en la que dije, órale, yo quiero hacer algo como eso o cuando menos parecido. Entonces, creo que estas cosas tuvieron que ver con la posibilidad sonora que yo escuché en aquella pieza y que después fui buscando en otras. Y también la posibilidad de sentirse libre improvisando, ¿no? Entonces, a veces estamos como muy atascados en que hay que sacar el estudio, hay que sacar la pieza, etcétera, lo cual es necesario y está muy bien. Pero también está esa otra parte que hablando de la composición de cada época, también se dejó. Todos los músicos fueron improvisadores. sí. Entonces, también de pronto como que fue una vena que se dividió y que ahora ha estado volviendo a su cauce. Entonces, me gusta esta idea de poder jugar también con el instrumento
antes de ponerme serio y escribir. Ok. ¿Y cómo integras la tecnología en tus composiciones? Pues hasta este momento me he interesado en dos cosas. La primera es que he escrito algunos repertorios con electrónica, sobre todo con electrónica fija, con electrónica que no se mueve, solo hay que darle play y el intérprete tiene que interactuar como interactuaría en música de cámara, ¿no? Para mí la electrónica opera como un integrante de cámara, con la diferencia de que este es perfecto y no se equivoca, siempre va a sonar igual, ¿no? Entonces, este es como, tengo unos estudios que son las tres piezas sincrónicas, son estudios para guitarra y electrónica en soporte fijo, justamente porque a mí me parecía que de pronto el repertorio con electrónica puede ahuyentar a algunas personas por lo complejo que es. Entonces compuse algo sencillo, simple, sin ninguna pretensión más que la de ayudar a vincularse con esta música y con estos sonidos. Y este año, justo hace unas semanas, se acaba de estrenar una pieza mía que se llama El azul se marchita en luz, que es para saxofón y electrónica en soporte fijo. Entonces, también me interesa escribir para otros instrumentos. Luego, ahora estoy trabajando, o bueno, acabo de entrar al doctorado, estoy haciendo un doctorado en humanidades y artes. Sin embargo, escogí la línea de investigación de creación artística y tecnología, algo así, no me acuerdo bien del nombre, y voy a tratar de trabajar en una tesis que implique cómo puedo asistirme de la inteligencia artificial para componer. No para que, no para que la inteligencia me haga la música, Claro. sino para que organice los materiales que ya tengo en mi cabeza, me permita cortar tiempos, me permita redondear ideas, contrastarlas con varias inteligencias, porque tienen muchos sesgos y muchos errores y tratar de componer algo así. Ya hice una pequeña prueba. Acabo de componer una obra que todavía está guardada en el cajón, que no se ha estrenado. Se llama Ludus. Esto fue una cosa chistosa. Yo medio soñé con esta pieza y como no tenía tiempo, empecé a ingresar la información que había registrado en la mañana sobre la pieza en las inteligencias para tratar de crear una especie de protopartitura, algo que pudiera yo tener como un marco de referencia para decir, ok, listo, luego lo veo. Y lo logré, o sea, logré de alguna manera que me hiciera una partitura, bueno, una especie de guía más que una partitura, Sí. para que después, con calma, un día que no tuviera nada que hacer, me sentara a escribir. Y de hecho así fue. Diseñé la protopartitura, me tardé unas semanas, poquito a poquito, porque iba yo en ratitos. Y un buen día, un viernes, que ya aquí en la universidad a veces ya no hay mucho que hacer, me senté en el Sibelius y dije, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, ya estando ese material, dije, ah, ok. Entonces fue rápido, ¿no? Fue rápido el proceso de escribir. Esta pieza Ludus es para piano, coro mixto o un ensamble vocal y objetos lúdicos, juguetes, ¿no? Entonces, está Wow. chistosa, está chistosa. Vamos a ver si logramos que alguien se interese por ella, porque es todo un reto. No tiene prácticamente muchas notas, sino es una mediación entre lo musical y lo escénico. Está un poco extraño. Es muy probable, y se lo dije a ella, que Mónica, la actriz con la que he estado trabajando, tenga un poco la culpa de eso, porque he estado también yendo y viniendo de lo escénico, pues, a causa suya. Ay, pero qué maravilloso. Y también, bueno, has trabajado, estuviste, que fue? Creo que un cuarteto, ¿no? José White, Diren Checa. Si me Todos puedes platicar un poquito más de esto. ellos son los intérpretes con los que he tenido la fortuna de trabajar. Ok. Sí, por ejemplo, el cuarteto José Gual es para mí uno de los cuartetos más importantes que hay en el país, si no es que el más. Y tenemos la fortuna que además viven aquí. Eso es Ok. una locura. Entonces, con ellos el año pasado tuve la fortuna, creo que fue en noviembre, de participar en un laboratorio de composición donde trabajé directamente con ellos, una obra para cuarteto que se estrenó en esa misma semana. La leyeron súper rápido, se la aprendieron súper bien y la tocaron increíble. Y esa pieza se llama Mario, como mi hijo. Me Ay, quedé pensando que sí, que lo de los juguetes también probablemente tenga la culpa él, porque siempre estoy recogiendo sus juguetes, ¿no? Entonces, probablemente tuve una imagen de verlos tirados en el suelo. Y Diren Checa es una violinista excepcional de la Ciudad de México, que ella ok. también compartimos este deseo de proponer, eh, valga la redundancia, puras propuestas que relacionen a la música nueva.
Entonces, Guau, ella estrenó una pieza que ya no me acuerdo, fue hace 2 años, tal vez, ok. no estoy muy seguro, que se llama Pili, que es para violín solo. Entonces, ella estuvo tocando más o menos 6 meses esa obra. Y bueno, es un honor haber tenido la fortuna de colaborar con ellos, colaborar con otros intérpretes. Claro, por supuesto. Y bueno, para los que se están enterando, tu discografía es amplia y tienes un proyecto que a mí me brincó muchísimo que se llama Pozo con Viento. ¿Nos Sí, puedes platicar un poco de este proyecto? sí, Pozo con Viento es mi último disco. Estoy preparando ahora mismo otro, pero Pozo con Viento es un disco que, gracias al apoyo del programa de PEC de Aguascalientes, pues se lanzó en 2023, hace 2 años, en abril. Entonces, justo, este es el disco que inaugura mis intenciones de mapear la música nueva tanto como puedo. Yo sueño con montones de discos que estén llenos de la música de los compositores que están vivos. Justo, Pozo con Viento tiene a puros compositores vivos. El maestro Leonardo Coral, uno de los catedráticos de composición más importantes en la UNAM. El maestro Lupino Caballero, uno de los maestros igual importantísimos en Chihuahua, en el conservatorio. Está mi maestro Carlos Ávila, justamente que grabé una pieza suya, Parasite Sounds. Está Willy Terrazas, que es probablemente uno de los compositores, flautistas, improvisadores excepcionales y más importantes en el país, que grabé su única pieza para guitarra sola, Ok. Pequeño Fénix, y me atreví a ponerme a mí en esa lista, justo con con la sonata para guitarra que compuse entre el 2021 y 2022, justo como un regalo para mi maestro Carlos Ávila, a quien está dedicada. Fue como mi manera de decir gracias, ¿no? En ese Ay, sentido. qué maravilla. Eso también lo podemos escuchar ahí en tu página, ¿verdad? Esto están en todas las plataformas, en Perfecto. absolutamente todas las que se les ocurran. Ahí están. Sí, porque yo ya estuve ahí Qué bueno. buscándole y escuchando antes de Eso- venir contigo para estar un poquito más empapada, pero bueno, para los que están aquí y para los que nos van a escuchar en grabación, pues que sepan un poco más de tu trabajo, que esa parte me parece también muy importante. Y bueno, Gracias. ya nos has platicado de esta parte del ámbito educativo y se ve que te apasiona muchísimo. Entonces, bueno, me gustaría que nos platicaras un poquito de esta parte como de tu enfoque pedagógico al enseñar guitarra y sobre todo música contemporánea. Uy, ok, muy bien. Bueno, creo que esto que decía son como momentos. Esto que decía de la secundaria a mí me causó mucho impacto, ¿no? Como que para mí fue muy importante que la maestra Nancy me diera la confianza de decir, oye, yo estoy sobrepasada aquí, ayúdame con ellos que acaban de entrar, ayúdalos a resolver, ¿no? Y digo, ok. Luego para algunos puede no significar mucho, pero para mí tuvo como un efecto muy importante de, oye, gracias por esa confianza de introducirlos a ellos como me introdujiste a mí. Eso fue una. Después, cuando entro a la Escuela Libre de Música, yo entré a estudiar guitarra, yo quería tocar, yo quería hacer música. Nunca, aunque lo aceptes, ¿no? Que es un programa de educación artística, muchas veces decimos, yo ni quiero dar clases, ¿no? Y yo decía lo mismo. Eh, Sin embargo, involucrarme como con con los niveles básicos de enseñanza, desde el kinder hasta la secundaria y preparatoria, sí tuvo también un efecto importante, de decir, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaría ser el maestro que pues de los que yo tuve, o incluso me gustaría ser el maestro que no llegué a tener, ¿no? También, por en ambos lados. Entonces, esto tuvo como mucha importancia. Y actualmente me dedico a enseñar guitarra, curiosamente no en la universidad, todavía no me toca, pero en el Instituto Cultural donde trabajo, que es del estado, enseño guitarra a chicos que están entre los 10, 12, a veces los niños de 60 también, ¿no? Entonces, ahí tengo oportunidad de ejercer una guitarra clásica más libre. Mi idea es fundamentalmente que tengan la posibilidad de hacer la música que les gusta, sí, pero que también conozcan otra u otras y que adquieran control de sí mismos. Eso quizás es lo que más la palabra que más me importa, porque a veces nos sentimos muy frustrados porque queremos tocar algo
sabemos que podemos hacerlo, sin embargo somos un poco desordenados o tenemos una metodología desordenada y entonces no tenemos control y eso es muy frustrante, ¿no? No poder tocar lo que uno quiere sabiendo incluso que tiene las habilidades para hacerlo. Entonces, a veces soy muy insistente con en estas ideas, ¿no? De, oye, hay que adquirir control. Olvídate de la velocidad, olvídate, o sea, olvídate de todas estas cosas. Llegarán eventualmente, pero adquirir control es muy importante para mí, en la medida de las posibilidades, por supuesto. Y ah, creo que, de hecho, la ironía de mi vida será que nunca he tenido la oportunidad de hablar sobre música nueva en clase. Es decir, lo hago como un ejemplo, pero en este caso, por ejemplo, aquí en la universidad, mi trabajo consiste en las materias de solfeo, en armonía, en análisis, pero todo está como siempre en la música tonal. E incluso las materias de historia, que ahora cambiaron el nombre, pero he enseñado desde la Edad Media hasta el siglo XIX, y ahí todavía no me ha tocado, de hecho, hablar del siglo XX ni del XXI. Espero tener la oportunidad pronto, alguna vez, pero sí ha sido un poco la ironía de la vida nunca haber hablado en clases sobre eso. He tenido alumnos de composición particulares y bueno, claro, ahí discutimos las obras y ponemos ejemplos y les permito crear libremente, pero nunca me ha tocado. Es muy curioso. Qué increíble, ya te tocará, estás muy joven. Sí. Ya te va a tocar. ¿Qué retos has identificado al enseñar a las nuevas generaciones de músicos? Yo creo que, a ver, esto siempre ha pasado de una u otra manera, pero creo que es un gran reto para todos los maestros eh, despertar la curiosidad. Hay estas materias de las que he hablado, mucho tienen que ver también con una práctica disciplinar. Es decir, al solfeo más que curiosidad, que sí, sí, hay que entrarle, ¿no? O sea, hay que solfear, hay que hacerlo, ¿no? O sea, sobre todo cuando son más grandes, ¿no? Hablar de historia o de contextos estilísticos, que son materias que imparto, también puede ser cansado porque generalmente tuvimos horribles materias de historia en la educación básica, ¿no? Entonces, o menos esa fue mi experiencia. Entonces, difícil despertar la curiosidad. Es difícil, a veces me ha pasado, no siempre, decir, oiga, de eso que dijo, me quedé pensando, busqué algunas cosas y encontré esto. Pronto es como un poco escaso que suceda. Entonces, creo que eso es para mí lo más difícil que hay que lograr, es despertar la curiosidad y además permitirles criticar todo. Esto creo que es importante. Criticar en un sentido propositivo, es argumentativo, coherente, ¿no? Creo que yo soy un maestro que de pronto no da muchas respuestas claras porque siempre le estoy preguntando, ¿y tú qué piensas? ¿No? Ok. O bueno, si tú estuvieras en el lugar de este compositor, ¿qué hubieras hecho, no? ¿O qué harías en este momento? De pronto preguntar esto puede ser conflictivo porque hablando de los retos, estamos inmiscuidos en un aprendizaje diario lleno de estímulos muy fuertes en el teléfono, en la calle, en todas las pantallas, que lo que nos dan, de hecho, es la respuesta clara e inmediata, ¿no? Entonces vamos a lo que sigue, y a lo que sigue. Y entonces frenar, parar y pensar por qué puede ser un reto. Parece una tontería a veces, pero sí puede ser un reto y creo que es importante que no desistir. No estoy muy interesado, quizá, en que los alumnos se lean todos los libros del mundo y que es imposible, o que tienen que escuchar a tal compositor porque si no, no son músicos. No, no, no. Creo que la curiosidad, a donde sea que vaya, puede ser un buen camino. Claro. Entonces, mi reto más importante hasta ahorita, entonces, es fomentar la curiosidad. Y en este sentido, a nivel general, ¿tú cómo ves la educación musical en México? Yo creo que ha dado pasos importantes y cada vez es un poco más notorio que hay muchos espacios, hay muchas ofertas, que hay muchas maneras de aprender. Creo que ya saltamos, me gustaría pensar que ya saltamos un poquito esta etapa en la que la gente buscaba aprender sola y no tenía como mucho éxito, ¿no? Algunos lo tienen, pero generalmente no tuvo mucho éxito. Y están acercándose otra vez como a las escuelas de música y por eso se han estado abriendo tantas y lo celebro mucho.
Creo que el mal en general, si hay que hablar de algo malo, será que siempre vamos un poco atrás. Es decir, siempre estamos preparando programas para un mundo que no va a existir para cuando ese programa se integre. Entonces, hablando, por ejemplo, de estos asuntos de la inteligencia artificial, por ejemplo, Ujú. pues es inevitable. Es decir, es inevitable que suceda. No podemos frenarlo y tal vez no deberíamos, pero, o tal vez sí, no lo sé. Lo que sí podemos hacer es formar criterio, ¿no? Preguntar por qué, lo que decía hace un momento, para frenar. Entonces, yo creo que todavía no alcanzamos exactamente ese punto. Y creo que es por la propia naturaleza de los programas que diseñamos. Es decir, las academias pequeñas diseñan programas que satisfacen de alguna manera las necesidades inmediatas, ¿no? Es como, quiero tocar esta canción, lo cual está bien, es importante. Es como los libros. Para mí, si me preguntan cuál es el libro que todo el mundo debería leer, el que quieran, pero lean, ¿no? O sea, Sí, empiecen por algo. Pero una vez que se traza este nivel, creo que hay que buscar un poco más, a decir, oye, a ver, esta canción está muy bien, vamos a ver esto, ¿no? Esto que tiene un reto diferente, que tiene un reto nuevo, y tal vez lo puedas integrar en una práctica posterior. Y después de eso, ¿cómo lo puedes hacer un poco más real, un poco más, más palpable? Muchos estudiantes quieren producir, por ejemplo, contenido, ¿no? ujú. Quieren subir sus videos. Ya no sé si quieren hacerse populares, pero, pero quieren subir su material, lo quieren compartir con los demás. Sí, Y ahí hay un aprendizaje extra musical de decir, oye, a ver, ¿sabes qué? Tú tocas muy bien, pero también necesitas habilidades de grabación, ¿no? Y también necesitas conocer cómo funciona el algoritmo para saber si lo que tú quieres se ajusta a eso o si vas a proponer algo distinto. Entonces, creo que de pronto es donde vamos un poco atrás, ¿no? sí, He estado discutiendo este tema de la inteligencia artificial con algunas personas y de pronto tengo este mal comentario como, es que eso no es hacer música. Bueno, yo no sé qué es hacer música. O sea, yo, es decir, si yo escucho música, pues se hizo música, ¿no? Hay una crisis al respecto. Algo cambiará dentro de unos años. No sé cómo va a acabar. Pero entonces, volviendo a la pregunta, creo que la educación musical tiene el deber de sí mantener una tradición de enseñanza crítica, de enseñar a hacer y de enseñar a pensar ese hacer. Pero al mismo tiempo, siempre vamos a quedar a deber esta necesidad de estar en el presente. Entonces, está muy padre tocar Bach, está muy, muy padre. Está muy padre también el Suzuki. Es increíble, son grandes métodos, grandes que siguen probando su vigencia, ¿no? Pero también necesitamos ajustarnos al otro, ¿no? claro. Y luego, por qué no hacemos música nueva, por cierto, ¿no? Entonces, está muy padre Bach, está muy padre Mozart, está muy padre Mendelssohn, pero al lado tienes a una compositora de 23 años, 24, que está desesperada por encontrar a alguien que toque su música, ya sea porque lo tiene que entregar en su carrera de composición o porque simplemente la quiere compartir con el mundo. Oye, tal vez deberías hablar con ella, ¿no? Sí, Tal vez el maestro debería decir, oye, a ver, te voy a invitar a mi clase, ¿no? Y quiero que compartas un poco de tu trabajo y vamos a organizar sesiones de lectura para tu música. No te prometemos alta fidelidad, pero te prometemos intentarlo, ¿no? Que la puedas sí, ver, ¿no? Creo que eso es un gran modo de vincularnos con la realidad y que hay que retomarlo. Entonces, claro. yo he visto programas de estudios que todavía están escritos en hoja de máquina porque no se han actualizado en 30 años. Sí. Entonces, sí los he visto y los conozco. Entonces, creo que también tenemos un deber de revisarnos con todos los días, qué es lo que estamos haciendo. Y de hecho, en Aguascalientes tú estás trabajando en rediseño curricular aquí en la educación superior. ¿Has Sí, logrado establecer cambios o estas innovaciones las has logrado meter o están en sí, el proceso? no, sí, definitivamente. Genial. Insisto, nunca estamos en la primera fila de la vanguardia. La educación tiene ese problema, pero esto es porque la naturaleza de cómo está pensada la educación en México se derrumba cada 6 años y se vuelve a hacer y a medio camino se ocurren cosas, ¿no? Y cambian Sí, parámetros. Pero sí, hablando de estos programas de estudio, yo estoy muy orgulloso de decir que participé en el plan de estudios 2025 para la licenciatura en música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
porque además estos planes de estudio cambian cada 5 años, lo Bien. cual de entrada ya supone una diferencia. Decir, oye, cada 5 años vamos a iniciar un proceso de ver qué está funcionando, qué no está funcionando. La manera en que lo hacemos aquí eh, es de la siguiente manera. Entrevistamos a estudiantes de los últimos semestres, entrevistamos a egresados, revisamos el panorama educativo de universidades estatales, nacionales e internacionales y los comparamos y vemos qué es lo mejor que hay, sobre todo aquellas que están más cercanas a nuestro contexto. También está muy bien revisar la Universidad de Londres, pero hay que ver también cuál es la realidad. Entonces, ¿por qué no miramos a Costa Rica? Costa Rica tiene un gran programa en la Universidad de Costa Rica. Ujú. Vamos a ver, es un contexto muy cercano. Y la otra es que entrevistamos a los empleadores principales. Entonces, ¿qué es lo que opinan los empleadores de los egresados? ¿Y cuáles son las habilidades en las que destacan, en cuáles flaquean y cuáles de hecho ni siquiera se han contemplado y valdría la pena? Hablando de la música en el aspecto de la composición, estoy completamente como orgulloso de decir que mis compañeros del comité de rediseño y yo logramos implementar más materias de composición. Composición ocurría como una optativa Ok. que se veía en el último año y que por diversas razones de organización casi nunca sucedía, o no sé de hecho si alguna vez sucedió. Ahora dividimos estas materias de composición en varias áreas. La dividimos en composición uno y 2 o introducción a la composición, grabación, edición, porque consideramos que también es una habilidad creativa, eh, nuevas tecnologías aplicadas a la música, la cual es como una revisión histórica y actual del cómo se hace tecnología y música en este momento, y otra materia que es música electrónica y electroacústica, que justamente, aunque no es un saber tan novedoso, porque en realidad tiene 70 años, vamos a hacerla, ¿no? Vamos a producir música, vamos a componer música electrónica y electroacústica. Entonces tenemos esas materias y no me acuerdo si hay otra que están relacionadas a solamente revisar composición y música nueva. Entonces, Wow, yo de entrada estoy muy feliz. qué maravilla. Y sí, y algunos cambios pequeños, unos refinamientos en las materias de historia, porque siempre veíamos como historia del siglo XX, ¿no? No se llamaba así, pero revisábamos historia del siglo XX. Es como de, oye, ya pasaron 25 años del siglo XXI. Creo que vale la pena discutir quiénes están en el siglo XXI. Entonces, ya están incluidos, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de ellas, y creo que por ese lado lo vamos a hacer bastante bien. Todavía falta ajustar muchas cosas. Nosotros deseábamos que composición fuera un instrumento más, ¿no? O sea, Sí. como guitarra, flauta, ¿no? Todavía no estamos ahí. Y todavía incluso faltaría de verdad integrar un programa que como instrumento considere instrumentos básicos, como la guitarra eléctrica, el teclado, el bajo eléctrico, Sí, además del contrabajo, la guitarra clásica y todo, ¿no? Pero ahí claro. vamos, ahí vamos. Ay, qué fabuloso. Bueno, además de la música y la docencia, ya nos has platicado de tu hijo. Sabemos que tu vida Sí, personal ha influido en tu carrera, bueno, sí. impresionante. ¿Cómo logras encontrar ese balance entre música, enseñanza y paternidad? Durmiendo bien poquito. Entonces, esa es la respuesta corta. Hay que ¿Qué dormir edad tiene poquito. tu pequeño? Tiene 2 años, cuatro Wow, meses. ok. No, no, no. Entonces, sí, sí, esa es la verdad, ¿no? Entonces, hace tiempo que no duermo 7, 8 horas, pero eso no es un consejo. Pero yo creo que lo que más me ha hecho convivir con Mario es que te enseña un montón de cosas, ¿no? Entonces, él es un tipo libre, ¿no? O sea, él no repara como en trivialidades de, debería o no debería, es como, sí, vamos a hacerlo, vamos a jugar, vamos a hacer cosas, vamos a hacer torres e inmediatamente las vamos a destruir. Yo soy un poco, de pronto como un poco obsesivo, ¿no? Y les ordeno sus carritos para que estén así listos para que los pueda jugar. Y el tipo llega así, los tira, los deja en lugares así bien extraños, ¿no? De pronto si yo perdí un cochecito y digo, es que no sé dónde está, ¿no? Y estoy muy frustrado porque se lo quiero ordenar. Y llega mi esposa y dice, mira, sí estaba en esta caja, ¿no? O estaba en donde duerme el gato, ¿no? Así, no sé. Entonces es un tipo muy libre, ¿no? Entonces diga, sí, pues esto es como hacer música, ¿no? Claro. Le gusta mucho escuchar cosas desde que estaba chiquito, antes de que naciera.
le gusta mucho el piano, le gusta la guitarra, ya le gusta escucharlo. Eh, no sé, creo que lo que más me ha enseñado justamente es a jugar libremente y sin tanto prejuicio. Y lo otro, pues es que también es una cosa que hay que hacer. Es decir, yo no creo que la música sea mi vida, creo que es parte de mi vida. Y tengo otros intereses y me gusta mucho leer y a veces me gusta jugar ajedrez y también me gusta ver películas muy buenas y también me gusta ver películas muy malas, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer todo eso, si quiero ser músico, si quiero ser maestro, si quiero ser nadie, o sea, si quiero estar sentado en un sillón viendo la tele, si quiero hacer mi doctorado y si quiero ser papá de Mario, tengo que aprender a organizar. Sí. Entonces, porque al final del día para mí lo más importante es llegar a casa y estar con mi hijo, ¿no? Y jugar un rato, aunque sea un ratito. Entonces, si es que llego tarde, ¿no? Si llego temprano, pues mejor. Estar un ratito, preguntarle cómo le fue, comer, cenar, bañarse, acostarse, ¿no? Y ya después hago lo que tengo que hacer, ¿no? Eso quizá también es muy importante. Cuando nació, yo dije, yo creí que tenía problemas. Dije, no, esto es un verdadero problema, en el buen sentido, ¿no? O sea, Sí. Mario es un problema de verdad, de los buenos. Eso de tengo que llegar a ser no sé qué, no, no, no. No sé, me he vuelto también un poco más selectivo en los proyectos. También Sí. digo, ¿sabes qué? No vale la pena meterme en esto porque voy a estar mucho tiempo lejos de casa. Em, También he dicho, creo que estaría padre llevar a Mario a este proyecto, ¿no? Ok. Que vaya y escuche. Y también ha habido momentos en los que dije, hoy no voy a tocar, hoy voy a estar en mi casa y vamos a ver la tele y vamos a ir a dar la vuelta y vamos a ir a la fuente y vamos a ir a dar la vuelta. Y eso también me despeja mucho para trabajar porque a veces estamos muy frustrados. Y es como, ¿sabes qué? Vámonos, agarren sus cosas, vamos por un helado, vamos a la fuente a jugar y al rato regresamos. Y Claro. eso es como bien importante. Me he vuelto muy selectivo eh, para priorizar el tiempo en casa. He tratado de organizarme mejor y creo que he aprendido a jugar más con las cosas. Genial. ¿Qué te gusta leer? Uy, sí, me gustan varias cosas. Me gusta mucho la poesía me gusta mucho. Lleva mucho tiempo influenciando el título de las obras o influenciando cosas o estructuras musicales, ¿no? He tratado de imitar algunas estructuras poéticas. Me gustan mucho las novelas. Ahorita voy a empezar, aquí lo tengo al ladito, Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Es lo que voy a empezar ahora. Y me gusta seguir leyendo sobre educación. Creo que es importante también escuchar voces importantes. Tengo referentes como muy grandes de Freire, por supuesto, y de Ken Robinson. También me parece una persona muy interesante. Y bueno, la novela me gusta bastante. Ahora recuerdo, no sé, Los Detectives Salvajes, por ejemplo, de Bolaño. Y me gusta mucho la filosofía. Entonces, Ok. me gusta mucho la filosofía. Creo que es importante y creo que es necesaria para incluso hablar de música. Sí. Tengo muy presente el materialismo histórico, el materialismo filosófico y, y creo justamente que las condiciones materiales preceden a las ideas. Entonces, trato de trabajar incluso desde ahí. Por ejemplo, una manera en la que la filosofía ha alimentado mi manera de hacer música es que yo no me siento muy buen compositor si no toco y no doy clases. Y Ok. entonces hago un triángulo. No me siento un buen maestro si no toco y no compongo. Y no me siento un buen guitarrista si no creo algunas cosas para la guitarra o doy clases y así voy jugando con esta idea, ¿no? Entonces, para mí, más que la inspiración mágica, sí, que surge de la nada, más bien me tiene que encontrar trabajando. Tengo que trabajar primero y después vendrán las ideas, ¿no? Entonces, por eso creo que la filosofía me gusta bastante. Claro. Si pudieras tomarte un cafecito con algún escritor, ¿con quién sería? Con algún escritor, ay, no sé, es que tengo razones también muy emocionales para quizá como acercarme a un escritor. Creo que me gustaría mucho porque mi infancia estuvo llena de eso. Regresando a las preguntas iniciales, me encantaría sentarme en un café con J.K. Rowling y hablar sobre Harry Potter. Ok. Harry Potter definitivamente me terminó de educar, ¿no? Entonces, ese sería uno.
si tuviera yo a un filósofo de los que he leído, tal vez me gustaría hablar con Marx, que bueno, filósofo, escritor, ¿no? Y con algún escritor de novela, probablemente me gustaría conversar con Jack Kerouac y ver qué rayos le estaba pasando cuando escribió En el Camino. Y un pilón definitivamente sería Henry David Thoreau cuando escribió Walden, es decir, cómo rayos fue vivir 2 años en el bosque, ¿no? Entonces, eso, Ok. eso sería muy interesante. ¿Y de compositores? Uy, sí, me hubiese encantado, nunca tuve la oportunidad. Yo siempre he dicho que una de mis grandes influencias ha sido Mario Lavista, pero nunca pude hablar con él, nunca lo conocí. Hay gente que sí, ¿no? Incluso vino a Aguascalientes algunas veces. Me encantaría poder hablar con él una vez, ¿no? Eh, Me encantaría, pues yo creo que a todos nos gustaría hablar con Bach, ¿no? El tipo era genial y creo que esa matemática musical muy inspirada sería muy bueno poder discutirle y ver qué realmente estaba pensando en eso. Claro. Y de los que están vivos, me encantaría hablar con Leo Brauer, no lo conozco, es el compositor que todos los guitarristas tocamos sin conocerlo. Sí, Ya está grande, tiene 80 y algo, creo. Y me encantaría conocerlo antes de que se nos vaya, ¿no? claro. Eh, y Penderecki, por supuesto, Ok, ¿no? Penderecki. Sí. excelente. Ahora, ya para ir cerrando, porque sé que tienes cosas que hacer, ¿qué Sí, proyectos futuros tienes en mente, tanto como compositor como docente? claro. Pues en la docencia tengo la fortuna de haber ingresado recientemente como profesor de tiempo completo en la Universidad Autónoma. Entonces, pues ahora voy a fincar mi trabajo aquí. Ya trabajaba yo un par de años antes, pero bueno, tuvimos la fortuna de ganar un concurso de oposición y ahora nos dedicamos de tiempo completo a estar aquí en la universidad. Entonces, más bien, mi idea es tratar de seguir compartiendo lo que ya sé y lo que he podido experimentar. En la guitarra, tengo que terminar de producir un disco este año que se va a llamar Alquimias Sonoras. Es un proyecto que trabajé con el Centro de Producción Artística y Transdisciplina, CEPROSIT. Y bueno, son 7 compositores, hombres y mujeres, que los cuales escribieron una obra para ese proyecto y se va a ver reflejada en un disco que se va a llamar Alquimias Sonoras. Espero que salga este año y si no, saldrá a principios del que sigue. Ah, Eh, Continúo, siempre quiero conocer gente, compositores nuevos que estén dispuestos a hacer una obra para guitarra, ¿no? Para guitarra sola especialmente. Me gusta mucho tocar así. Ahora tengo la fortuna de estar trabajando con Sergio Vázquez Andre de Puebla. Tengo la fortuna de estar trabajando con Jorge Curiel Ávila, un compositor que es de aquí, pero estudia en Ciudad de México. Tengo la fortuna de estar trabajando con Will Martínez, que él me parece que está en Chiapas, no me acuerdo. Tengo la fortuna de estar trabajando o de comenzar proyectos próximamente con la compositora Estrella Cabildo, que también es de Veracruz. ok. Con Agustín Calabrese también voy a compartir algo de pronto que él escribirá. Él es maestro en Puebla. Y por ahí más, mi maestro Carlos Ávila también me dedicó una pieza que estaré trabajando también. Y entonces continúo tratando de coleccionar a los más compositores que pueda. Ismael Morales con la pieza para guitarra, actriz electrónica, Ah, además de una pieza para guitarra sola que me escribió recientemente, el año pasado. Y eso es como por el lado de la interpretación de música nueva. Sigo buscando gente. Si hay alguien por ahí, escríbanme y me encanta platicar sobre eso. debe de Y haber, te voy a conectar con el maestro Ernesto Luna también, Ernesto Luna Gómez, que anda por ahí. somos muy buenos amigos. Sí, sí, sí. Ah, Somos excelente, buenos mira, amigos. Sí, sí, sí. excelente, excelente, Él ya y yo están entonces. coincidimos en el 2023 en el Ramón Noble, el Festival de Guitarra. Bien, Ahí también estuvimos compartiendo escenarios. excelente. Eh, y en la composición, pues ahora estoy por empezar. Depende también de proyectos que si se aprueban las becas, pues los intérpretes comisionarán o no. Pero una obra que sí voy a empezar es una obra para guitarra de 10 cuerdas y orquesta de cuerdas. Es como Ujú. una especie de concierto en 1 o 2 movimientos máximo y llevará el título de Hamza. Hamza, ¿qué Entonces, significa? Hamza. Hamza es,
la palabra que refleja este sonido glotal que hay en la lengua árabe. Este Ok, sonido como cuando uno dice ¿no? Que se genera con la glotis. Es un sonido que para mí refleja un poco la pausa, la interrupción. Entonces voy a jugar como con estas ideas wow, para tratar de hablar de diferentes cosas o comunicar diferentes cosas. wow, Pero sí, llevará el nombre de Hamza para guitarra de 10 cuerdas y orquesta de cuerdas. Y esa probablemente va a ser la composición que me voy a llevar todo este año. Entonces, es un encargo grande, pesado, y voy a trabajar con el guitarrista Karim Tikir, que está ahí en Jalapa, ok, y para su proyecto de maestría justo de la Universidad Veracruzana de bien. Interpretación Colaborativa. Pues por ahora Fabuloso. eso es todo lo que hay. Ok. ¿Y qué consejo le darías a los jóvenes compositores y músicos que quieren incursionar en la música nueva o en la creación sonora? Claro, pues, pues, o sea, de entrada háganlo. Es decir, eh, como abrir este prejuicio que tenemos de la música, de eso es puro ruido o es puro no sé qué, no me gusta, no tiene tonalidad, está muy bien. Es decir, si no te gusta, también es parte de. Sin embargo, sí creo que existe un cierto deber por interactuar con lo que nos rodea ahorita, porque los intérpretes, pues son intérpretes contemporáneos. Es decir, nadie se puede abstraer del presente. Incluso es más, tocando Bach, estás tocando en una guitarra hecha en el siglo XX, bueno, su forma, ¿no? Y te la hizo un laudero del siglo XXI. Sí, Entonces, tiene sus limitantes, tiene sus posibilidades, y creo que hablando de las posibilidades, hay que trabajar sobre ellas. Creo que es necesario. Y lo que decía, ¿no? Uno tiene tantas ganas de compartir como intérprete, y también hay compositores que tienen ganas de compartir. A los compositores les diría, sean cínicos. Yo soy muy cínico. A mí me encanta escribirle a la gente, oye, ¿quieres hacer un proyecto juntos? Te puedo pagar, o si no te puedo pagar, vamos a truequear, ¿no? Yo truequeo mucho a veces, digo, pues, ¿sabes qué? No te puedo pagar una comisión, pero la grabo con mis micrófonos y la estreno y la toco, y siempre se pueden llegar a acuerdos con los compositores y con los intérpretes. Entonces, sean cínicos. Esa es la única razón por la que todavía tengo redes sociales, porque me permite hablar con la gente, ¿no? Así como, sí, como tú y yo, ¿no? O sea, que de pronto, "Oh, vamos a platicar y vamos a hacer esto, ¿no?" claro. Así salen las obras, así salen los grandes proyectos, así se hacen amigos. Es necesario tener amigos. Yo no creo tener intérpretes como que son mis intérpretes. Yo creo, me gustaría pensar que son amigos con los que puedo poder compartir algo, ¿no? Entonces, sean cínicos, sean cínicos. Y acerca de escribir y de tocar cosas, pues toquen sin miedo y también con miedo. O sea, es decir, a veces estamos muy aterrados, pero bueno, hay que hacerlo. De hecho, por ejemplo, ahora el mes que viene, yo voy a hacer la primera vez que hago un concierto donde yo toco exclusivamente mi música. Y a mí eso me da pavor, ¿no? Sí, me da pavor, pero hay que hacerlo. Sí, Entonces ya llegó el momento, ya hay que compartirlo, y lo haré aquí en la universidad, y todos veremos cómo sale, ¿no? claro. Entonces, pero hay que probar sin miedo y con miedo. Avísanos para compartirlo también, que ojalá Claro lo que sí, podamos seguir los que estamos desde aquí. claro que sí, con mucho gusto. Excelente. Ay, Gustavo, ha sido un verdadero placer tenerte Igualmente. conmigo aquí hoy. En verdad, gracias por tu tiempo, por tu experiencia, tu visión sobre la música, la enseñanza, la vida en general. Yo creo que tu trabajo va a inspirar a muchas personas. Fue un honor escuchar tu historia y bueno, pues Gracias. te deseo lo mejor para tus proyectos futuros y yo espero verte pronto para una segunda platicadita para darle Claro, continuidad a estas composiciones y a estos conciertos que vas a tener. claro que Muchísimas sí. gracias. Muchas gracias por tenerme aquí, gracias a Historias en Clave, gracias a ti, Carla, y pues a todos los que nos estén viendo, les doy las gracias por haber escuchado este episodio. Maravilloso. Y a todos los que nos escuchan, por favor, denle like, suscríbanse, activen la campanita y compartan esto para que conozcan al maestro. Te agradezco muchísimo, Gustavo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Este martes 2 de septiembre a las 12 del día, no te pierdas un nuevo episodio de Historias en Clave. Nuestra invitada, Nadia Ortega, una talentosa soprano y pedagoga con una impresionante trayectoria internacional. Nos llevará a un recorrido fascinante por su carrera
en el mundo de la música clásica y barroca. Con una formación en Europa y México, ha cantado en escenarios de todo el mundo y ha trabajado con reconocidos directores y compositores. Además, Nadia comparte su pasión por la pedagogía vocal y su labor en la formación de nuevas generaciones de músicos. Una conversación llena de anécdotas, aprendizajes y mucha música. No te lo pierdas en vivo por YouTube, solo en Historias en Clave.